A ver, es un lugar común de los últimos años que Clarín miente, ¿no? Cuando incluso vemos el comportamiento del Grupo Clarín, que ahora tiene que dar respuestas nuevamente, sus accionistas, sus propietarios, en relación a lo que ha sido el despojo a la familia Greiber en el caso Papel Prensa, pero también en la justificación del ajuste perpetuo. Digo, Clarín ha tenido como vocación el castigo a gobiernos democráticos y populares, y hoy se pone en la defensa, casi diría yo, cerrada, o por lo menos algunos de sus comunicadores más emblemáticos, editorialistas, de lo que es la economía o el modelo neoliberal que ha retornado a nuestro país de mano del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Pero Clarín miente sobre lo que ocurre aquí, pero también miente sobre lo que ocurre fuera de nuestro país. Por ejemplo, hay una nota que se publicó aquí en Clarín sobre un suceso, un evento allí en Ecuador, ¿sí?, donde hubo una información, ¿sí?, que ha sido de alguna manera el ejemplo de lo que uno puede llamar el linchamiento mediático. De hecho, en el Ecuador, el linchamiento mediático existe como figura. Nosotros sabemos de qué estamos hablando aquí en la Argentina. El linchamiento mediático es lo que sucede muchas veces y ha sucedido con el gobierno anterior, con sus funcionarios, la demonización, la publicación de que Cristina Kirchner o sus hijos o lo que sea tenían cuentas en el exterior, cosas que finalmente no han sucedido. Eso tiene que ver con el linchamiento mediático. Pero en Ecuador hubo un caso emblemático, muy importante, que Clarín toma acá, actuando como vocero de la CIP, y entre otras cosas también de algunas ONG internacionales que defienden sobre todo no la libertad de expresión, sino la libertad de empresa, para difamar, para injuriar, para calumniar. Lo tengo en línea a Santiago Vázquez, es el director general del Servicio Nacional de Contratación Pública de nuestra querida hermana República del Ecuador, y los saludos de aquí de Radio del Plata. ¿Qué tal, Santiago Vázquez? ¿Cómo le va? Roberto Caballero los saluda de Buenos Aires. Hola, muy buenas noches, Roberto, qué gusto escucharles. No, el gusto es nuestro, Santiago, y si le parece, contemos brevemente lo que ha ocurrido allí, porque nosotros nos hemos enterado a través del diario Clarín, acá, que es el diario monopólico, de un suceso, un evento donde hubo un caso de linchamiento mediático y la reacción del Estado ecuatoriano para poner las cosas en su lugar. A nosotros nos llamó mucho la atención esta noticia de diario El Clarín, que lo que pretende es desinformar a América Latina sobre lo que estamos haciendo en el Ecuador. Se indica que se ha perseguido a una periodista por expresar su opinión, cuando lo que no se ha dicho es que realmente un familiar cercano de esta periodista tiene un conflicto de interés en la compra de medicamentos en el país por más de 50 millones de dólares. Esto ocasionó que durante 6 semanas seguidas, Roberto, 6 semanas seguidas, se le mienta en horario time a la población diciendo que en el Ecuador se compraba medicamento sin registro sanitario. Se hicieron 34 entrevistas, y de esas 34 entrevistas tuvimos que autoinvitarnos en 3 ocasiones. En una ocasión, incluso estando presentes, no se nos dejó pasar al set de la entrevista diciendo que no había sillas, porque explicábamos públicamente en los pliegos de contratación, se indicaba que no se compra medicamento en el Ecuador sin registro sanitario, pero inmediatamente que yo me retiraba del set en estas 3 ocasiones, a los 33 otras personas que fueron entrevistadas se les preguntaba: ¿qué opina usted de que en el Ecuador se compren medicamentos sin registro sanitario? 6 semanas seguidas de esto, Roberto, a nosotros nos llamó la atención, y haciendo la investigación vemos que este familiar cercano de esta periodista es un proveedor del Estado que en esta compra de medicamentos perdió frente a otras empresas un conjunto de más de 40, estamos hablando de 50 millones de dólares de medicamentos. Quiero decir que este medio de comunicación y esta periodista no ha tenido ningún escrúpulo en jugar con el dolor o con el miedo de la gente con el fin de direccionar contratos públicos. Eso obviamente Diario El Clarín no lo menciona, y pretenden escudar bajo la libertad de expresión un claro conflicto de interés, Roberto. Y esto es lo que ha sucedido. Santiago, a ver, déjeme que le informe a los oyentes de Radio del Plata, del programa Caballero Nocturno. La periodista mencionada es Janet Inostroza. El canal que emitió esta secuencia de notas con esta denuncia que era falsa es Teleamazonas, y se aplicó
la figura del linchamiento mediático. Santiago, aquí para los oyentes de Argentina, ¿qué significa, cómo tienen ustedes valorado el linchamiento mediático? El linchamiento mediático es un amparo que tenemos los ciudadanos en el Ecuador, al amparo de la Ley de Comunicación, que por fin permite que los grandes poderes que se ocultan tras estos medios corporativos, haya alguien, el Estado, que nivele las condiciones para que no seamos víctimas, los ciudadanos ni las instituciones, de que la opinión publicada se pretenda convertir en opinión pública. ¿Cómo puede ser posible que durante 6 semanas, con un claro afán de direccionar contratos públicos, Roberto, se haga esta serie de entrevistas con el objetivo de legitimar una compra pública de medicamentos, cuando vemos que por detrás existe un claro interés económico? Frente a eso, la figura del linchamiento mediático lo que indica es que si un medio de comunicación se dedica de manera concertada a tratar de deslegitimar el nombre, la honra de una institución o de una persona, cualquier ciudadano en el Ecuador se puede acercar ante la Superintendencia de Comunicación, que pertenece a un quinto poder del Estado. El quinto poder es la función de transparencia y control social, es decir, es una función eminentemente ciudadana, para que, por fin, alguien pueda poner nivelación de condiciones frente a estos grandes medios corporativos que buscan que sea su opinión y sus beneficiarios, pues, quienes manejen la política de un país. Y eso en el Ecuador, gracias al proceso constituyente, gracias a los millones de votos que nos permiten estar dentro de este proceso de revolución ciudadana, pues existe la posibilidad de defendernos frente a estos grandes intereses mediáticos y económicos. Santiago, muchas gracias por la claridad. De alguna manera ha quedado desmentido lo que ha publicado aquí el diario Clarín. Gracias también por los datos, gracias por explicarnos qué es la figura del linchamiento mediático, y desde ya cuentan aquí con Radio del Plata a todo el gobierno allí del Ecuador, que también ha sido y es víctima de los monopolios mediáticos y de esta restauración conservadora y neoliberal que arrasa buena parte de América Latina. Un gran saludo a todos los escuchas de Radio del Plata y muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo, Santiago. Hablábamos con Santiago Vázquez, director general del Servicio Nacional de Contratación Pública de nuestra querida hermana República del Ecuador. La verdad que nos pareció llamativo el caso, entre otras cosas porque la Ley Orgánica de Comunicación en Venezuela no fue como la Ley de Medios aquí. Es una ley que está armada en el marco de una constituyente, forma parte de la Constitución, se necesitan mayorías especiales para derogarla. Es la ley que existe hoy en el Ecuador y nadie tomaba registro de que esta norma legal tiene esta figura que es la del linchamiento mediático. Lo explicaba muy bien él, cómo se usan los medios de comunicación para extorsionar, para torcer voluntades, para que, por ejemplo, un Estado tenga que ceder y comprar a un oferente o a otro en función del acoso, de la difamación y de las denuncias sin sustento, ¿no? Y decía, pensando en la realidad argentina, ¿no? Muchos de los que están escuchando saben lo que ocurre, saben lo que ha pasado, saben lo que sigue pasando en relación a este poder que tiene la comunicación concentrada para hacer creer que es importante aquello que muchas veces son intereses particulares de sus accionistas, y cómo intervienen y envenenan el debate público haciendo más débil nuestra democracia. Les quería acercar este simple ejemplo de lo que ocurre en el Ecuador, país que visité hace muy poco y que me ha sorprendido también por su vitalidad ciudadana y también por su vitalidad institucional en materias que tienen ya legisladas y que forman parte hoy del sistema legal vigente en